Saludos a la audiencia de Hispan TV alrededor del mundo. Desde Washington les damos la bienvenida a esta entrega. El día de hoy nos encontramos con el señor Lyndon LaRouche. Él es un estadista, intelectual, político, ha sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las primarias de varias elecciones. También es fundador de LaRouche Foundation, desde el cual él se desarrolla como estadista, se mantiene al tanto de la coyuntura política, tanto nacional de los Estados Unidos como internacional. Muchísimas gracias por su tiempo, señor LaRouche, para poder darnos esta entrevista y poder conocer un poco los detalles acerca de la coyuntura específicamente en el Medio Oriente. Háblenos de lo que está ocurriendo actualmente en Siria. Well, the Syrian process is not an isolated matter. Bueno, el proceso de Siria no es un asunto aislado. Este es parte de un proceso que está conduciendo a una guerra termonuclear, nada menos. El hecho es que incluye un rol del presidente y de la monarquía británica. Además, tenemos que entender algo más, que en todo este proceso tenemos la Alianza Arabia Saudí con la corona británica y ciertos elementos de Estados Unidos que están de ese mismo lado. Esa es la naturaleza de este proceso, en el que en realidad estamos siendo una guerra termonuclear. Rusia, China y probablemente India son los principales aliados en el sentido de oponerse a la estructura de la guerra. El origen es británico, no es estadounidense, pero a menudo, como debes saber, hay muchas cosas en Estados Unidos que son controladas por los británicos. Esto incluye los círculos financieros como Manhattan en Boston, Massachusetts, por ejemplo. Ese es el problema. Estamos en contra de una amenaza muy seria del lanzamiento de una guerra termonuclear. El modelo a revisar para entender esto es mirar lo que ocurrió a finales de 1890, cuando se dio la eliminación del puesto de canciller de Otto Bismarck. Bismarck, como canciller, creó un bloque por acuerdos con Rusia por el que Alemania y Rusia no se involucrarían apoyando una guerra en los Balcanes. Esto también fue en contra de una guerra general. Lo que sucedió es que la influencia británica que se apostó sobre Alemania llevó a una clase de confrontación para remover a Bismarck de su puesto. Mientras Bismarck se mantuvo en su puesto como canciller, esa guerra fue bloqueada. Una vez removido Bismarck, la guerra comenzó. As a position of power as chancellor in Prussia. That war was blocked. Lo importante es determinar esta clase de conflicto. La guerra en realidad fue determinada para sacar a Bismarck del poder. El propósito fue establecer una guerra mundial. The warfare was actually determined with the removal of Bismarck from power. Lo que tenemos ahora es algo similar como la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Alguien comienza una guerra, pero lo hace gradualmente, dando el primer paso, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Y es ahí donde estamos ahora. Estamos dirigiéndonos hacia una guerra termonuclear. Tenemos una lucha aquí en Estados Unidos sobre este asunto. El presidente de Estados Unidos quiere una guerra termonuclear. Ahora, él está operando bajo dos fuerzas. No es una iniciativa individual. Es el mismo grupo que comenzó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. First World War, what became the First World War, what became the Second World War, became a world war, not a war among one or two nations. El presidente Obama ha advertido al gobierno de Bashar al-Assad que si él utiliza armas químicas en contra de su propio pueblo, se tendría que atener a serias consecuencias. ¿Qué significa esta advertencia cuando sabemos que el gobierno de Bush también hizo una advertencia similar con el tema de las armas de destrucción masiva a Saddam Hussein, que terminó
en la invasión a Irak. Follows a pattern. Esto cae en el mismo patrón, el patrón típico. La intención es generar una guerra mundial. Esa es la intención. La intención yace en la alianza entre la monarquía británica con el reino saudita. Por ejemplo, el lanzamiento de una lucha en el periodo inicial del 11 de septiembre. Esa fue una operación planificada y llevada a cabo conjuntamente por el Imperio Británico y el Reino Saudita. El Imperio Británico y el Reino Saudita son esencialmente parte de la misma cosa, y esa es la clave en el plan de la guerra. Obama, el presidente, es un agente de la monarquía británica. Esto no es inusual en los Estados Unidos. Tuvimos muchos. Por ejemplo, Andrew Jackson fue un títere de la monarquía británica. Tuvimos muchos presidentes en Estados Unidos que fueron títeres de las fuerzas extranjeras, especialmente de la monarquía británica. Y esa es la clase de situación a la que estamos lidiando. Por lo tanto, tienes a Obama bajo el control total de los británicos. Él es un títere de los intereses británicos y está controlando el proceso. Tienes resistencia de varias naciones europeas, como la llamada eurozona, que como sabes son naciones en quiebra. Están al borde de la desintegración. Y ese es parte del problema. Por lo tanto, ellos están siendo arrastrados hacia la amenaza de una guerra termonuclear. La idea de armas de destrucción masiva o armas químicas por parte de Siria no tiene sentido. No existe tal problema. Hay otra clase de problemas, los cuales son muy serios, pero ese problema particular que se inventó Obama no es otra cosa que una vil mentira. ¿En qué estado se encuentra actualmente el conflicto de Siria, cuando Obama es proclive a una invasión militar? Ya ha hecho el anuncio. Hoy por hoy sabemos y la historia nos dice que Estados Unidos, antes de intervenir en un conflicto externo, siempre ha utilizado aliados. El más reciente en Afganistán, por ejemplo, utilizó a la Alianza del Norte antes de hacer una invasión a Afganistán. Hoy por hoy, ¿cuál es el aliado que tiene Estados Unidos en Siria? Lo que esencialmente vemos es que la monarquía británica junto a los saudíes, y esto ha sido desde el año 2000, desde esa época, es que los Estados Unidos bajo los dos periodos de Bush y bajo los periodos de Obama, lo que tenemos es un control británico de la presidencia de Estados Unidos. La cual, bajo la dirección británica, está planificando el equivalente a una tercera guerra mundial. Y esa guerra, la clave de esa guerra, si ocurre, podría ser el uso de la flota de submarinos que tiene la capacidad de desplegar armas nucleares. Entonces, si comienza una guerra, comenzará básicamente con diferentes asuntos como combates, pero cuando comience, comenzará con una guerra termonuclear. Y probablemente, si eso ocurre, Rusia, China y otros reaccionarán del otro lado, y la OTAN, siendo arrastrada a un lado, veremos que en una hora y media o menos, la mayor parte de la gente de este planeta estará muerta. ¿Cuál es el rol que Al-Qaeda juega en el conflicto actual de Siria? Al-Qaeda es un agente de los británicos y los saudíes. Es un nombre que se usa para definir a un cierto grupo de gente, mayoritariamente de orígenes islámicos. Ahora, lo serio de esto es, por supuesto, la forma en que se ha desarrollado la crisis islámica. Es extremadamente peligrosa. Cuando hablamos del Islam, hablamos de 1.000 millones de personas. Y si tienes un grupo muy grande que comienza en esta parte del mundo, tenemos un grupo muy grande que está cercana a esa tesis orquestada por los británicos y los saudíes. Por ejemplo, volvamos al 9/11, el 11 de septiembre. Eso fue organizado por el embajador saudí en Estados Unidos. Él es quien en realidad organizó desde los Estados Unidos. Fue la figura clave. Él organizó lo que se conoce como el 9/11. Lo que sucedió es que la familia Bush estuvo involucrada en esto. Entonces la familia Bush, en operación encubierta, protegió su identidad y lo que había pasado. Pero de acuerdo a la evidencia que yo conozco personalmente, y otros también lo saben, esta fue una operación manejada por los británicos y por los saudíes.
y los saudíes fueron la gente clave. Esa es la historia que puedo contar. There's a whole story there I could tell, but let's make it short, that's it. Mayormente los americanos no creen esa posibilidad. American people know that the American people mostly don't know. Los americanos mayormente no saben, porque lo que hicieron es sacar una orden de no discutir estos hechos. Ese es el punto. Esto sigue siendo la misma cosa. Toda esta cuestión del terrorismo, de variedad islámica, es todo menos eso. Saudi thing, all this terrorism of the Islamic variety, is all nothing but that. ¿Actualmente Al-Qaeda está siendo financiada por los Estados Unidos? Not exactly, no. It's financed. No, exactamente no. Es financiada en realidad por intereses angloamericanos, o sea, los intereses saudíes y británicos. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001 fue hecha por la monarquía británica en alianza con la monarquía saudí y fue conducida por una operación de sistema BA, y estos dos elementos británicos y saudíes ataron su alianza. Ese es el curso de ese evento. Esta también es la clave en la dirección a una guerra termonuclear en este momento. ¿En este conflicto Al-Qaeda tiene vínculos con Estados Unidos a través de los británicos y saudíes? Al-Qaeda no es realmente una organización por sí misma. Al-Qaeda es en realidad una parte del sistema británico. Y tienes al actual presidente de Estados Unidos, que es cómplice de este sistema. La cuestión de lealtades es irrelevante. Con lo que estamos lidiando es con imperios. El imperio británico sigue siendo imperio. La gente del pueblo británico quizás no lo sepa, pero si miras la historia del imperio británico, después del siglo XVIII, ese es el kit de la cuestión. Lo que hicieron fue tomar India y áreas vecinas y usaron eso para poner en marcha esta clase de sistema. This kind of warfare, this kind of system. Hábleme un poco de la situación en Benghazi, en Libia. Se dice que Obama ha sido negligente al atender esta situación de crisis en la embajada, que resultó con la muerte del embajador. No, Ahora, este es un hecho deliberado. Todo el asunto es deliberado. Es un asunto de interés angloamericano. Y Obama es un agente británico. Eso es exactamente. Él también está involucrado en operaciones de drogas y demás. Pero la operación británica saudí, olvídese de Al-Qaeda. Ese es un nombre encubierto. Es una máscara. Esa no es la organización. Al-Qaeda es simplemente un nombre de una herramienta de la alianza saudí-británica. Y el presidente de Estados Unidos es también otra herramienta. Primero fue Libia. Ahora es Siria. Hace pocos días nada más, un grupo de congresistas advirtieron y recordaron a través de una carta al presidente Obama de que la única autorización que puede salir es del Congreso para una posible invasión en otro país. ¿Qué pasaría si Obama suprime esta autorización del Congreso y de todas maneras va a invadir apoyado en la OTAN? Well, the whole thing is simply a setup. Bueno, todo esto es un montaje sencillo. Tú tienes un agente británico, así como Bush también lo fue cuando estuvo de presidente. Su padre fue también un agente británico. De hecho, la familia Bush juró lealtad a la monarquía británica en el período de la Segunda Guerra Mundial y más allá. Es lo que es. Estamos lidiando con intentos de imponer un nuevo imperio. Por ejemplo, para entender esto, tú tienes que entender esto. La monarquía británica, en la misma persona de la reina, especifica que debe haber una reducción en la población del planeta de 7.000 millones de personas a aproximadamente 1 billón. Y la intención es, si tú miras las políticas como la política verde, la llamada ambientalista, ese también es un plan de asesinato masivo. La política verde va a inducir asesinatos masivos. Si ves, por ejemplo, México, nuestro vecino, y por lo que ellos están atravesando en la guerra contra las drogas, esa operación en México es una operación controlada por los británicos.
Un amigo mío personal, que fue presidente de México, y yo tratamos de prevenir esa clase de proceso, pero fuimos derrotados. Fuimos derrotados por fuerzas desde dentro de Estados Unidos. Desde entonces, una provincia de México repentinamente colapsó. Entonces, todo México se convirtió en un sistema sin ayuda, víctima de la asesina operación antidrogas. Obama, el actual presidente de Estados Unidos, es parte de la defensa de la operación antidrogas. Esta es la clase de problemas al que nos enfrentamos. Hay una fuerza internacional, como siempre la hubo, que hace esta clase de cosas, que busca cambiar la naturaleza del planeta, busca reducir la población del planeta. Esto va a encaminar ahora a Estados Unidos, que tiene una significativa capacidad termonuclear. Si Estados Unidos ataca con armas termonucleares desde la seguridad del Pacífico, en minutos Rusia, China y otros países, también Europa, estarán envueltas. Russia, China, and other countries, and also Europe will be involved. So if that kind of weaponry in place, con esa clase de armamento, una vez que se dé el primer paso, será como las armas de agosto de 1914. Cuando se dé el primer paso, será el detonante para todo este proceso. Pero al mismo tiempo, tenemos al jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos que se opone a toda esta idea y está trabajando fuerte para tratar de prevenir que ocurra. Sin embargo, hay fuerzas aquí, como la cooperación británica-saudí, que quiere hacer esto, y el asesinato que Al-Qaeda está produciendo como un títere de los británicos y los saudíes es el detonante. Volviendo al tema de Siria, se ha anunciado el despliegue de misiles Patriot a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria. Ya mucha gente se ha manifestado en contra de este despliegue de armamentos y este anuncio tiene un trasfondo. ¿Cuál es el verdadero fondo de este despliegue de material bélico? El propósito es lograr la completa sumisión de Rusia, China y otros países, o de lo contrario, la combinación de la monarquía británica saudí utilizarán su influencia en los Estados Unidos a través de Obama, si sigue como presidente. Eso no es seguro, pero si continúa de presidente, eso llevará a lanzar una guerra termonuclear. Háblenos un poco del programa nuclear iraní, al cual se opone Occidente de la mano de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Irán ha manifestado que el programa nuclear iraní es con fines pacíficos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me gustaría decir en primer lugar que Irán es muy racional en la forma en que está manejando los problemas que enfrenta. En Israel el problema es el presidente en funciones, el primer ministro de Israel. Es un fanático. El problema es que los tiene en sus manos y opera con el apoyo de Estados Unidos y los británicos. El problema es de esa naturaleza. No hay ninguna intención real en ninguna otra parte del mundo de involucrarse en esto. Pero tienes naciones que no entienden el problema. Tienen también similares problemas, por lo tanto es una situación extremadamente difícil. Lo que sucede es que mientras Obama se mantenga como presidente, aún habiendo oposición a su presidencia desde el interior de este país y específicamente del lado republicano, including from parts of the Republican Party. And if he's put out of office, si a Obama se lo saca de la presidencia por las acusaciones que se preparan en el Congreso, cargos que podrían removerlo de su puesto, en ese caso probablemente no habrá guerra. Pero si continúa como presidente, entonces probablemente la guerra sea inevitable. ¿Bajo qué argumentos Obama podría ser removido de la Casa Blanca? Se habla de un juicio político. ¿Quién lo iniciaría? Tenemos toda la evidencia que se necesita en nuestras manos, incluyendo a personas importantes en el Senado de Estados Unidos y otros para enjuiciar a Obama ya mismo, para sacarlo de su puesto. La pregunta es si va a haber resistencia a ello y también si habrán tendencias en pro de ello. Es la típica situación donde tienes una pequeña parte de la población de ambos partidos
que en realidad entienden y son capaces de lidiar con estos problemas, pero no tienen la voluntad. Probablemente sea el 10% en la mayoría de las naciones que realmente saben cómo lidiar con sus gobiernos y sus políticas externas. Por lo tanto, si no puedes tener a toda la gente a través de los líderes para movilizarlos y que entiendan sus problemas, es muy difícil lidiar con este problema. Lo que tenemos ahora son los crímenes que Obama ha creado, y son crímenes específicos. Él está siendo acusado de crímenes que podrían resultar en un juicio político, y es culpable. Hay esfuerzos por parte de británicos, saudíes y algunos americanos que rodean a Obama, que están decididos a establecer una regla de fraude. En este momento, las cosas que se saben y que Obama las ha hecho demandan un juicio. Ahora tenemos republicanos y otros que están presionando para enjuiciarlo. Él, por su parte, junto a los británicos, están resistiendo, a pesar de que la evidencia dice que es un criminal. ¿Podría usted mencionar alguna de esas evidencias? Lo que ocurrió en Benghazi, por ejemplo, ese fue un asesinato orquestado por el presidente de Estados Unidos. Él trató de encubrirlo. Y esa es una de las acusaciones principales en contra de este presidente, de que él cometió crímenes. Primero fue una guerra en Libia, y esa fue una guerra ilegal. Él no tenía autoridad para conducirnos a esa guerra. Él violó las leyes de Estados Unidos, las leyes constitucionales de Estados Unidos. ¿Podría ser Siria el detonante de esa guerra mundial que menciona? Siria no es otra cosa que el blanco de otras fuerzas. Siria no es una nación culpable. Ellos no comenzaron nada. Los británicos comenzaron esto. ¿Quieres que te diga nombres? Toma el caso de la Segunda Guerra en Irak. ¿Quién lo hizo? Un primer ministro, esencialmente, un británico. Él declaró la guerra contra Irak, al gobierno de Saddam Hussein. Una guerra que fue un fraude. El fraude fue descubierto. Estuve dudoso sobre las fuerzas británicas. Estuvimos diciendo que eso debía bloquearse, que no había razón para esa guerra. No habían cargos para justificar ir a una guerra. Ahora, si quieres mirar toda la región, mira toda la parte oeste de Asia, hasta la parte norte de África, verás que no hay razón para una guerra. Es una operación orquestada. No hay necesidad estratégica para ello. Es una guerra de traficantes. Como en México, tenemos un gran problema. Los Estados Unidos tienen una guerra de traficantes. Y ese es el contexto. Siria no es necesariamente una nación perfecta, pero ¿dónde hay una nación perfecta? Pero la cuestión de la guerra no se basa en la idea de perfeccionar naciones. Está basada en la idea de que tenemos naciones imperfectas, gobiernos imperfectos. Y si estos gobiernos se enfrentan al peligro, deben darse cuenta que cualquier cosa que quieran discutir, no quieran hacerlo a través de una guerra termonuclear. Esa es la situación ahora. Y hay que concientizar a la gente. No queremos una guerra termonuclear. Usted me está diciendo que la única forma de evitar esta guerra termonuclear es remover a Obama de la Casa Blanca. La única acción explícita, acción individual que va a prevenir esto es removerlo de sus funciones. Podrían haber otras consideraciones, pero si quieres decir, el asunto más simple es que si Obama sigue como presidente y continúa el 2013, entonces la probabilidad de una guerra termonuclear es mayor, a menos que alguien más intervenga para bloquear a los británicos en este asunto. Señor LaRouche, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Si usted tiene algo más que mencionar, puede hacerlo. No, solo decir que estamos en una situación de una amenaza general de una tercera guerra mundial. Pero lo que sucede es que ahora la clase de armamento que se usa en la guerra son armas termonucleares. Y Estados Unidos tiene el monopolio de capacidad efectiva de lanzamiento de esa guerra. El hecho es que están envueltos los británicos y otros grupos. El hecho de que la debilidad del sistema europeo, de hecho, es un sistema que no funciona, se está desintegrando a menos que se hagan cambios.
Esos son factores. Pero lo esencial es que el sistema de armas de Estados Unidos es lo único que puede causar esta intimidación. Y a decir verdad, el peligro es una guerra termonuclear. And the danger is some nuclear war. Señor LaRouche, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Amigos televidentes, de esta manera llegamos al final. Estaremos retornando desde Washington en otra oportunidad. Continúen con Hispan TV.